Bendiciones, que el Señor te bendiga. Ya estamos en una nueva campaña que estamos iniciando. Esta campaña se llama 40 días en la comunidad. Vamos a estar pasando semanas de mucho aprendizaje, pero también de mucha bendición. Y qué bueno que tú estás el día de hoy reunido para poder ver en la primera sesión que nosotros vamos a estar analizando. Esperemos que ya puedas tener tu manual de grupo pequeño y que tú puedas realizar y llenar cada uno de los puntos o de las enseñanzas que vamos a estar viendo en cada lección y en cada sesión. Te explico, al final de tu manual viene un formato que tú tienes que ir llenando de manera semanal, un formato en el cual tú tienes que ir respondiendo y que te va a ayudar a que te puedas organizar durante todos estos días y durante todas estas semanas. Así que vamos a empezar el día de hoy con nuestra primera sesión. Mira, la Biblia habla de cómo las personas vivían en comunidad, cómo las personas se relacionaban en los tiempos de Jesús, y no nada más en los tiempos de Jesús, sino cuando el Señor Jesús ya no está con sus discípulos y con sus seguidores. Pero mira, existe un libro muy interesante que es el libro de Hechos, que nos narra cómo vivían los primeros cristianos. Nos narra cómo ellos también se relacionaban unos a otros. Y nos narran que ellos tenían y desarrollaban al menos 3 hábitos muy importantes que les ayudaron a poder generar compañerismo y poder generar una buena comunión entre ellos. Dice la palabra del Señor en Hechos 2, versículo 46 y 47, en la Nueva Versión Internacional. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, y alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Interesante. Este grupo de personas desarrolla 3 acciones muy importantes que se nos dice en este párrafo, en este texto que ahorita acabamos de leer. Se reunían en las casas, se reunían en el templo, y no nada más esto, convivían en el vecindario o en las comunidades en el cual ellos estaban. ¿Sí? Bueno, si nosotros deseamos realmente generar una buena comunión unos con otros, una buena relación unos con otros, nosotros tenemos que analizar muy bien el ejemplo de este grupo de personas. Vamos a estar analizando un modelo llamado acero. Este modelo llamado acero nos va a ayudar a poder practicar lo que hacían estas personas del primer siglo, y que para nosotros en este momento actual nos debe de ayudar y nos debe de generar grandes enseñanzas y grandes bases para que nosotros podamos ser personas que podamos impactar nuestra comunidad en donde nosotros estamos. Espero que tú puedas ir conmigo entonces durante todas estas sesiones y durante todas estas lecciones que nosotros vamos a estar analizando. ¿Estamos listos? Yo espero que ya puedas estar listo. Nuestra primera sesión y la primera lección que nosotros tenemos que analizar es la siguiente. Sorprende al mundo. Ese es el tema el día de hoy que vamos a estar analizando en nuestro grupo pequeño. Sorprende al mundo. Mira, para muchos las sorpresas son sumamente agradables. ¿A quien no le gusta que le den un regalo? ¿A quien no le gusta que de repente le celebren su cumpleaños de una manera inesperada, verdad? A muchos les gusta esto. Pero no nos gusta, cuando hablamos de sorpresas, aquellas situaciones que muchas veces pueden impactar nuestra propia vida y que vienen a nuestra vida y que son situaciones en las cuales debemos de aprender a adaptarnos de una manera rápida. Por eso es importante. A muchos no les gusta las sorpresas. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a vivir de una manera.
Tú estás acostumbrado ya a vivir de cierta manera. Te has acostumbrado a estar viviendo así. Por eso cuando se nos habla de que va a existir un cambio en nosotros o que debemos de generar un cambio en nosotros, nos cuesta trabajo poder adaptarnos a todo eso. ¿Por qué? Porque lo incierto, lo novedoso, lo nuevo puede ocasionarnos problemas y conflictos. Puede ocasionarnos miedo y el miedo muchas veces nos puede paralizar. Por eso, en la Biblia vamos a encontrar una carta, la carta a los romanos, que cuando tú la lees, vas a analizar que en esos 11 capítulos vamos a poder entender qué es lo que nosotros debemos de creer, en qué debemos de creer. Pero mira, no nada más esto. En los últimos 5 capítulos que restan, nos dice cómo podemos aplicar aquello que hemos ahora aprendido y que nos ha generado una creencia y una fe en nosotros. Dice el texto en Romanos 12, versículo número 12 al 21, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cómo podemos nosotros sorprender al mundo? ¿Cómo nosotros podemos sorprender a aquellos que están a nuestro alrededor? ¿Cómo puedes sorprender a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo los puedes sorprender? Mira, vivir una cultura distinta y vivir una cultura diferente, vivir una vida con costumbres, con tradiciones e ideas diferentes a todas las personas que te pueden estar rodeando o que te rodean, eso va a generar una gran sorpresa para estas personas. ¿Por qué? Porque tú no estás realizando lo mismo que hacen todos los demás. Los primeros cristianos sorprendieron al mundo por su estilo de vida, sorprendieron al mundo por su forma de vivir. Hacían actos de buen corazón, amaban, dice así, a sus enemigos, perdonaban a sus perseguidores, cuidaban a los pobres, alimentaban a los hambrientos. Y por otro lado, el gobierno romano trataba a las personas totalmente, de una manera totalmente distinta. Eran brutales, eran castigadores, menospreciaban a las demás personas, no amaban a las otras personas. Esto les generaba mucho impacto a los romanos. Les generaba mucho impacto la forma en la cual los cristianos vivían. Es que mira, la cultura de estos galileos, porque así les decían, llegó a sorprender a todo el mundo y llegó a sorprender hasta el mismo emperador de Roma llamado Juliano. Este gobernador, ¿sí? Estuvo en el poder en el siglo IV aproximadamente, del 331 al 363 después de Cristo. Él, analizando lo que estaba sucediendo con su gobierno, con su mandato, él dice, y hay varios escritos que nos pueden corroborar que él estaba sumamente nervioso de que los cristianos fueran a tomar su gobierno. Tanto así fue su nerviosismo que él mismo escribió una carta
para la instrucción de algunos funcionarios en el sistema de gobierno de Roma. Y la carta dice de esta manera: debemos prestarle atención especial a este punto y por este medio efectuar una cura. Cuando ocurrió que los pobres se vieron descuidados e ignorados por los sacerdotes. ¿Qué sacerdotes? Sus sacerdotes con las religiones que ellos tenían y que ellos procuraban y seguían. Entonces creó que los galileos impíos observaron este hecho y se dedicaron a la filantropía. Los galileos comienzan con un supuesto banquete de amor u hospitalidad o servicio de mesas, y el resultado es de que han guiado a muchos al cristianismo. Esto fueron palabras de este emperador Juliano. Mira, Juliano, preocupado por todo esto, decide lanzar una ofensiva movilizando a todos sus oficiales, a todos sus sacerdotes de las diferentes religiones que podría haber en Roma. ¿Cuál era este decreto? El decreto era amar a los cristianos. Pero todo esto fue todo un fracaso para este gobernador y para todos sus funcionarios. ¿Por qué no? ¿Por qué fue un fracaso? ¿Por qué no resultó? Porque este emperador no logró motivar a los romanos a preocuparse ni por los pobres ni por los cristianos, ya que sus ideas y sus costumbres romanas decían todo lo contrario. Para ellos era absurdo amar al prójimo. Para ellos era absurdo ayudar al pobre. Para ellos era absurdo ayudar a estos galileos que estaban generando problemas a toda Roma. Los cristianos entonces para esa época sorprendieron al mundo. Sorprendieron al mundo por vivir una cultura diferente. ¿Cómo nosotros entonces podemos sorprender a este mundo actual? ¿Cómo tú y yo podemos sorprender a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo nosotros podemos sorprender al mundo con nuestra forma de vivir? Quiero compartirte algunas enseñanzas que espero sean de gran bendición para ti. Y la primera enseñanza es la siguiente. En lugar de odiar, decide amar. En lugar de odiar, decide amar. Vivimos en una cultura donde el odio reina en muchos rincones. Reina en esta sociedad. Muchos viven con odio. Muchos se duermen con odio y muchos se despiertan con odio. Este texto es muy interesante. Romanos 12, 9 y 10 dice así: el amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Cómo puedes sorprender a todo el mundo? ¿Cómo puedes sorprender a las personas que están a tu alrededor? Tú vas a poder sorprender a las personas a tu alrededor si tú aplicas esta primera decisión en tu vida. Necesitas aprender a amar de manera sincera, pero necesitas tomar esta decisión en tu vida. Necesitas decidir amar. ¿Por qué? Porque en este mundo tú vas a tener que tomar dos opciones. O decides amar o decides odiar. Pero vas a tener que enfrentarte ante esta decisión en tu vida. Vas a tener que enfrentarte a todo esto. Mira, la sociedad está acostumbrada a que es más fácil odiar que amar. Es más fácil generar rencor que perdonar. Es más fácil ir en contra de los estatutos que son correctos y que son sanos para las personas
pero que pareciera que para muchas personas en esta sociedad es algo insólito y algo totalmente en contra de lo normal o de lo que debería de ser normal. Aprender entonces a amar pareciera que no es algo normal en este mundo. Es que mira, en esta vida siempre vamos a tener y tendremos personas que van a señalar tus errores, personas que te van a lastimar, personas que son muy difíciles de amar, pero tienes que recordar lo siguiente. Recuerda, lo mejor para tu vida siempre va a ser elegir a amar, aunque muchas veces los demás no te amen. Esta es una gran verdad y una verdad que para muchos puede ser algo muy difícil de comprender. Cuando tú decides amar, decides sanar. Cuando tú decides odiar, decides entonces enfermarte. Necesitamos levantar una generación que ame más a Jesús. Necesitamos levantar una generación que ame como Jesús ama, que ame al rechazado, que ame al condenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar, vino a rescatar, vino a perdonar. Pero las personas muchas veces hacen todo lo contrario. Necesitamos ser la contracultura de nuestra cultura. ¿Cómo lo haces? Aprendiendo a amar en lugar de odiar. Esto es lo primero. Lo segundo que nosotros tenemos que comprender, y la segunda enseñanza es lo siguiente. En lugar de criticar, yo decido animar. En lugar de criticar, yo decido animar. Dice Romanos 12:14, bendigan a quienes los persigan y bendigan y no maldigan. Mira, algo que sorprenderá a las personas a tu alrededor es decidir animar en lugar de criticar. Es más fácil siempre criticar, pero es más difícil muchas veces poder animar. Todos podemos decir palabras negativas, pero cuando hablamos de decir palabras positivas, a muchos les cuesta trabajo decirlas, compartirlas con otras personas. Un texto en la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la boca. Así lo dice Proverbios 18:21. Pero mira, en nuestro tiempo existe un poder, no nada más en la boca, existe un poder también en tus dedos, existe un poder en tus manos, en la tecnología que muchas veces nosotros podemos tener. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas se la pasa texteando. La mayoría de las personas utilizan sus redes sociales, Facebook, Messenger o Twitter, Instagram, todo lo demás, ¿sí? Y lo están utilizando, pero muchos no lo saben utilizar verdaderamente. ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que pasamos más tiempo texteando, mandando mensajes, que realmente hablando. ¿Sí? Por eso te digo, si tradujéramos este texto del poder de la vida y la muerte está en la boca, podríamos traducirlo, el poder de la vida y la muerte está en tu Facebook, está en tu Messenger, está en tu Twitter, está en tu Instagram, está en tu correo, está en todo lo que tiene que ver con aquello que tus dedos, tus manos, quizás están mandando en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque a muchos les encanta criticar todo lo que hay a su alrededor. Velo. Y quizás tú también lo has hecho. Critican al gobernador porque no hay empleo. Critican al presidente porque hay inseguridad. Critican al vecino porque no barre la banqueta. Critican a la iglesia o las iglesias porque ahí solamente lavan el cerebro a muchos, ¿no? Sí, otros más dicen, bueno, critican a la iglesia porque dicen, ahí te enseñan a odiar a tus padres. Critican a otros porque tienen un nuevo carro, porque compraron algo, por la ropa que usan, por la forma en la cual se visten, por cómo son. Critican de tal manera a la gente como si fuera
algo normal. La gente que critica muchas veces critica lo que no sabe y critica lo que no entiende. Es que muchas personas entran a sus redes sociales solamente a criticar. Es que muchas personas solamente ven ciertas cosas solamente para criticar, ¿sí? Por ejemplo, si tú entras a la página de internet, o más bien de Facebook, ¿no? De tu comunidad o de tu municipio, de tu localidad, vas a ver que cuando publica el municipio una nueva obra, siempre va a haber, o la mayoría de los comentarios siempre son negativos, siempre son comentarios que vienen con crítica. Hicimos nuestra nueva obra, esto es, hemos cambiado esta zona, ¿verdad? ¿Y cuáles son los primeros comentarios que muchas veces se empiezan a poner ahí? ¿Cuánto se han de haber robado? La verdad les quedó súper mal, ¿sí? La verdad, ese color que utilizaron está muy mal. La verdad, acá todavía en tal colonia todavía no hace nada, ¿verdad? Es más fácil criticar que motivar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de animar, criticamos. Desgraciadamente, hasta las personas que muchas veces conocen de Dios, sucede lo mismo, se impregnan de lo mismo. De lugar de animar, criticamos. Y cuando criticamos, dice la Biblia que nos ponemos en el lugar de Dios. Juzgamos algo que decimos. Y muchos tienden a decir, esto no es de Dios, esto no es algo que Dios esté avalando. Dice la palabra del Señor. Si queremos saber si Dios está detrás de algo, de un proyecto, de una situación, de un plan, de muchas cosas detrás de una persona, dice así, y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano, la forma de vivir va a generar un resultado en las personas, en las personas. Mira, en una ocasión yo caí también en esta situación. Empecé a criticar y puse una crítica en una publicación, en una página de Facebook relacionada al fútbol. Aquí ponían, en su post ponían que Carlos Vela, este jugador, ¿verdad? Mexicano, era el mejor, sí, jugador de toda la temporada en esta liga de la MLS en Estados Unidos. Y yo puse en mi comentario, dije, bueno, la verdad, Carlos Vela es un buen jugador, pero pues juega en una liga menor. Sí, juega en una liga que tiene un menor nivel que la Liga Mexicana. Por ahí alguien después, luego me responde, de seguro tú no has ganado nada, de seguro eres un fracasado, de seguro tú eres un godínez, ¿no? Sí, y muchas otras cosas, ¿verdad? Y es ahí donde yo dije en mi mente y dije, oye, esto me gano por andar comentando cosas que no tengo que comentar, por andar comentando algo que no me corresponde. Mi comentario ni va a hacer que este jugador sea un mejor jugador o sea un peor jugador. ¿Sí? Y muchas veces así es la crítica. La crítica no va a hacer que una persona sea mejor o que una persona sea peor. Eso es una verdad. Las cosas son como son. Por eso nosotros necesitamos cambiar nuestro enfoque. Necesitamos animar más y criticar menos. Aprende a animar más en tu escuela y aprende a criticar menos. Aprende a animar más a las personas en donde tú puedas estar, en tu trabajo, y aprende a criticar menos, en tu casa, en la iglesia. Y vas a ver que las personas que están a tu alrededor se van a sorprender. Las personas se sorprenden porque tú les das palabras de aliento y porque tú las animas. ¿Por qué lo tenemos que hacer?
Porque las palabras deben de generar algo en el corazón de ellos. Y nuestras palabras deben de marcar una diferencia con las demás personas. Cuando tú veas a alguien, entonces, busca mejor motivar, alentar, ¿sí? Que criticar. Y cuando tú estés viendo más el aspecto negativo de alguien, mejor, de lugar de hablarle a su error o a sus errores, háblale al potencial de esa persona, a lo positivo de esa persona. Tercer enseñanza. En lugar de rendirme, yo decido perseverar. Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Vivimos en un mundo donde es más fácil rendirse. Si las cosas no nos salen muchas veces a la primera, ¿qué preferimos? Preferimos ya no hacer. Si mi negocio no da el primer mes, muchos que hacen, mejor lo quitamos. No funcionó. No decidimos perseverar. Estamos acostumbrados a que queremos realmente todo rápido, ahora, al instante. Oramos y queremos la respuesta ayer, ¿no? Ni siquiera ahora, ayer, ni siquiera mañana, ¿verdad? Y muchas veces así es. El proceso de Dios es algo difícil muchas veces de entender, de comprender. Y más para aquellos que son desesperados. Queremos sanar ya, queremos olvidar ya, queremos más fe ya, queremos todo al instante. Te vas a una plaza y vas a comprar tu hamburguesa en esa plaza comercial y aún ahí tienes que esperar, ¿verdad? Te enojas porque quizás esperas 5 a 10 minutos, pero si tú hicieras esa hamburguesa en tu propia casa, tardarías de 25 a 30 minutos en hacerla. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Decimos, queremos las cosas ya. Tenemos que entender entonces que los mejores días siempre son hacia adelante. Aunque muchas veces no estemos experimentando lo que queremos en nuestro tiempo actual. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Muchos siempre quieren tirar la toalla ante los problemas de la vida, ante los sufrimientos. Si quieres ser alguien que sorprenda a todos, no tires la toalla. Persevera. Tienes que seguir adelante. Hay veces que es necesario seguir adelante, aunque las situaciones duelan. Aunque pareciera que no existe un cambio alguno en nuestra propia vida, pero necesitamos seguir avanzando, poco a poco. A muchas personas les gusta que otras personas se rindan. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú estés en la misma condición que ellos. Y muchos pueden incluso hasta darte ciertos comentarios. ¿Por qué sigues con ese negocio? Mejor pon otro. No te rindas, sigue adelante. ¿Por qué sigues en ese trabajo? Si pareciera que nunca vas a lograr prosperar, persevera. Dicen que el que persevera, lo logra, alcanza. Necesitas perseverar. ¿Por qué sigues asistiendo a la iglesia? ¿O por qué vas a una iglesia? Si tienes muchos problemas, mira cómo eres. No te rindas, sigue adelante, vale la pena. Es que mira, vale la pena vivir conforme a lo que Dios quiere. Vale la pena perseverar, porque si perseveramos, vamos a tener resultados en nuestra propia vida. Necesitamos perseverar. Necesitas seguir adelante. La perseverancia es muy importante para ver resultados en nuestra vida y ver resultados en cualquier cosa que tú hagas en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a responder en el tiempo correcto y en el tiempo adecuado. Pero para ello necesitamos entonces perseverar. En lugar de rendirte, decide, porque es una decisión, decide perseverar. Cuarta enseñanza y última, y quiero cerrar. Decide hacer algo bueno por los demás. Decide hacer algo bueno por los demás. Romanos 12:13 y después 20 y 21. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre,
dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. En esta sociedad estamos acostumbrados a no hacer nada por los demás. Nos hemos acostumbrado a ya no hacer nada por los demás. Solamente hago las cosas para mí y por mí. Ayudar a otros es algo que pareciera que cada día menos personas lo están realizando. Muchos piensan que para poder cambiar muchas cosas en este mundo, en los lugares en donde nosotros podemos estar, se necesitan grandes personas. Pero hay algo que debemos de comprender y debes de entender, que Dios quiere usar a personas comunes y corrientes y que Dios utiliza a cualquier tipo de persona. No se trata de superhéroes, no se trata de superpersonas, no se trata de supercristianos, se trata del cuerpo de Cristo y del reino de Cristo. Se trata entonces de que Dios quiere utilizarte, de que Dios quiere usarte en donde tú estés, en tu trabajo, en tu escuela, en el mercado, en el vecindario. Dios quiere hacer algo a través de ti. Y Dios quiere que actúes conforme a lo que Él está pidiendo de ti. Si tú estás viendo una necesidad en alguien, busca ayudar a suplir esa necesidad. De eso se trata el compañerismo y de eso se trata la unión. ¿Qué es lo que hacía que los demás se sorprendieran en la época de los primeros cristianos, en la época de este emperador, como yo te decía, Juliano, sí, en Roma, que las personas se preocupaban por los demás, que los cristianos se preocupaban por el otro, que los cristianos se preocupaban por el rechazado, que los cristianos se preocupaban por el pobre y ayudaban en sus necesidades. En lugar de que tú no hagas nada, necesitas hacer algo, porque Dios sí quiere hacer una diferencia a través de ti. Quiero cerrar entonces esta primera sesión con lo siguiente. Los primeros cristianos sorprendían a todo su entorno y a todas las personas en su época por la forma en la cual ellos vivían. Tu vida puede ser la diferencia para otra persona. Tu vida puede ser la diferencia en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio. ¿Por qué? Porque tu vida ha sido llamada para hacer la diferencia y para que seas la diferencia. Hay que abrirnos, no nos cerremos. Necesitas abrirte a los demás. Necesitas abrirte a tu comunidad. Por eso, en las próximas lecciones, vamos a estar analizando cómo nosotros podemos hacerlo. Vamos a estar analizando cuestiones muy prácticas que nos van a ayudar a poder abrirnos hacia nuestra comunidad, a poder socializar con las demás personas y a poder mostrarles a todos los demás que existe una diferencia en mi vida y que tú, por medio de esa diferencia, puedes impactar a las demás personas que están a tu alrededor. Así que, pues bueno, vamos a aplicar todo lo que tenemos que ver en nuestra comunidad, Espero que tú puedas tener tu manual en esta parte de esta sesión número 1, de esta lección número 1. Ahí hay algunas preguntas para discutir juntamente con tu grupo pequeño y que puedan ustedes dialogar y dar su punto de vista referente a lo que hemos analizado el día de hoy.
Bendiciones, que el Señor les bendiga y nos vemos en la sesión número 2, en nuestra segunda lección. Bendiciones, sorprendamos al mundo.